Con su venia, diputada presidenta, integrantes de la mesa, compañeros diputados. Hace unos meses, diciembre para ser exactos, estábamos muy felices aprobando un presupuesto austero, pero además felices porque le habíamos dado a nuestros municipios que iban a entrar el 1 de enero, una gran bolsa para desarrollar su trabajo, el Fondo Estatal de Fomento Municipal. Estábamos felices porque habíamos hecho un esfuerzo en esta Cámara para dejarles y decirles a nuestros presidentes municipales: pueden tener recursos para cumplir sus promesas. Y estamos a 7 meses y lo que no habíamos percatado es las travesuras que hacen desde el gobierno del Estado, desde la Secretaría de Finanzas, desde las letras chiquitas, desde donde dicen: ¿sabes qué? Te falta una coma y un punto y entonces no puedo darte el recurso que la Cámara te designó y te asignó, atorando a todos los trabajos de nuestros presidentes municipales. No lo vamos a permitir, se lo digo a nuestros presidentes municipales. Este Congreso está con ustedes. Ese trabajo que hacen ustedes se va a ver reflejado en nuestra responsabilidad, por lo que vamos a presentar una iniciativa para que queden claras las reglas de operación, una iniciativa que provenga de este poder para que se aplique en este fondo. Es importante que nosotros tengamos también participación en ese tipo de decisiones, porque si no, ya vimos lo que sucede. Hacen las cuentas alegres y no llega el dinero a donde debe de llegar. Este punto lo voy a dirigir a los trabajadores del gobierno del Estado y municipios, a las compañeras edecanes que hoy nos ayudan, a los compañeros de seguridad que siempre están pendientes, a los compañeros que graban las sesiones, a nuestras compañeras secretarias, con mucho cariño, a todos los trabajadores, a los profesores, a los maestros, a los doctores. Les decimos que vamos y rechazamos cualquier privatización del sistema de pensiones a través de cuentas individuales administradas por instituciones financieras privadas. No vamos a permitir ni el 30, ni el 20, ni el 10, ni el 1% de este tipo de afores, que lo único que hace es enriquecer a los que especulan con el dinero del trabajador. El Estado debe tener su responsabilidad y manejar el recurso de los trabajadores en beneficio de los trabajadores. Segundo, no deberá haber ningún incremento a las cuotas laborales. Tendremos que tener la auditoría que este Pleno autorizó para la Junta que la lleve a cabo, porque si no sabemos, si no tenemos claridad, cuando dicen es que el instituto no tiene viabilidad. ¿Por qué no tiene viabilidad? ¿Cuál es el concepto? ¿Por qué no está? ¿Por qué no está? ¿En qué momento quebró? Hay un elemento fundamental, una reforma a la ley del ICEMIN del 2012, y decían que duraba hasta el 2024. Pues sucede que no duró, lo hicieron mal o algo sucedió. Pero ¿saben qué sí sucedió? Que le aumentaron las cuotas a los trabajadores y hoy tenemos instituciones quebradas, como la UNAM, como los municipios. Es decir, al trabajador sí le descuentan su cuota, pero el patrón no entrega su cuota. Pensar que incrementar las cuotas laborales es un sinsentido, porque entonces vamos a tener instituciones quebradas a costa del trabajador. Seguiremos o intentan seguir cargándole todo al trabajador y no lo vamos a permitir. Les hablamos a los trabajadores del gobierno del Estado y municipios. En el Partido del Trabajo está de su lado, no lo vamos a permitir. Para lo cual propondremos, en defensa de los servidores públicos, una reforma al artículo 5 de la Constitución en materia de seguridad social, por el que el Estado garantice pensiones dignas, el retiro a través del organismo público denominado Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios. Hablamos de la reforma política y tenemos que hablar de la reforma electoral en el Estado de México.
Haremos una propuesta de reforma electoral para nuestro Estado de México desde el Estado, desde el grupo parlamentario del PT, con varios elementos, pero voy a poner dos solamente, fundamentales e importantes. Uno, que es un reclamo social, la reducción del 50% del financiamiento a los partidos políticos. Es justo que desde el Congreso, porque dicen es que los partidos nunca se van a disminuir porque son los representantes. Mentira, no se disminuían porque eran los representantes los que estaban en la mayoría. Esos partidos políticos tradicionales que siempre sustentaron solamente aprobaban incrementarse el dinero. Ya no. Hay que decirle a la sociedad que hay que reducir el financiamiento a los partidos políticos. Eso sí va a redituar en el bolsillo de los ciudadanos. Y sobre todo, hablamos de participación política y ciudadana y hablamos de reelección, pero se omite y se insiste omitir en hablar de revocación del mandato. Nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo ha dicho, que lo va a presentar, se va a discutir y en el Estado de México no va a ser la excepción. Lo vamos a presentar y se tiene que aprobar la revocación del mandato. Tenemos hoy un problema. Hace unos años se puso de moda endeudar a los municipios, es decir, los alcaldes llegaban de los gobiernos de los partidos tradicionales, llegaban y se les ocurría decir, bueno, pues no tengo dinero, ¿qué se me ocurre? Endeudarme. Pido 100 millones, pido 200 millones, 300 millones. Hoy tenemos municipios con deudas de más de 1,500 millones de pesos, deudas impagables. Y de las obras que se han visto, pues ya quedaron en el olvido. Y de repente descubren un nuevo modelo en donde se les puede abrir la puerta. No hay que dejar que en el marco legal permitamos eso. Este nuevo modelo se llama Asociaciones Públicas Privadas del Estado de México y Municipios, APPs. No podemos permitirlo. Tendremos que tener un marco legal que sea transparente y se ajuste a lo que verdaderamente necesitamos. Porque el problema que tenemos y que ha pasado y que bien lo reclaman en el tema de las APPs es que ha habido corrupción. Hay una corrupción que se institucionalizó. Los contratos a quienes dan este tipo de programas y proyectos o son compadres, son amigos o son prestanombres. Eso es lo que ha sucedido. Porque además no tendríamos que espantarnos y decir que no si fuera de manera honesta, transparente, objetiva, de cara al ciudadano. Pero como no se hace, pues siempre ha habido corrupción. Eso es lo que sucede. Y entonces permitimos que los municipios digan, es un nuevo modelo para poderme endeudar. No, señores, no se equivoquen. Tendremos que hacer y nosotros vamos a proponer en este periodo una reforma a la Ley de Asociaciones Público-Privadas del Estado de México y municipios para garantizar la transparencia y evitar procedimientos opacos. Es necesario que un representante de este poder legislativo intervenga en la regulación de los proyectos de acción público-privada o proyectos de prestación, es decir, en el comité debe de haber un integrante de este poder legislativo, que además venga y nos informe. Y a los municipios les digo, con todo respeto y cariño, para obtener la autorización de esta legislatura de la contratación de proyectos de asociación público-privada, deberán cumplir requisitos que acrediten su responsabilidad financiera. No va a ser por ocurrencia, no debe ser por ocurrencia. No debe ser a mí, en este momento no tengo dinero y se me ocurre endeudar, o bueno, hay otra palabra que dicen que no es endeudar, invertir, pero vamos a pagar mes con mes. Sí, pero antes demuéstranos que tus finanzas están sanas, que tu gasto corriente ha bajado, que sí eres un presidente y un cabildo austero. Hoy tenemos presidentes municipales que bien no podemos fijar su salario, ellos se lo fijan, sí podemos meterlos en el marco legal y decirles, si tu salario está excedido, no te podemos aprobar ninguno de estos proyectos. Eso es lo importante. Y que respeten los derechos humanos. A los derechos humanos hay que ponerlos y presentarlos en todos y cada uno de los momentos. Si no acreditan que han estado defendiendo los derechos humanos de los ciudadanos, también que se olviden y que no presenten y nos eviten la pena de presentar este tipo de proyectos. Señores, fíjense que también el año pasado, en el tema del reemplacamiento,
Nosotros aquí lo defendimos y dijimos que el reemplacamiento era un asunto de seguridad, y así lo creímos. Es un asunto de seguridad el reemplacamiento. Tenemos que saber cuál es el padrón de automóviles que tenemos, y además seguridad no solamente de violencia y delincuencia, sino seguridad patrimonial. Ese fue el objetivo, por eso lo hicimos. Y nuevamente lo transgiversan y dicen, sí, pero ¿sabes qué? También es de recaudación. Y entonces ese elemento de recaudación. ¿Y en qué momento se convierten en un tema de recaudación? Cuando empiezan a decir, vamos a hacer descuentos. Estás poniendo por encima la recaudación antes que la seguridad. Y volvemos a lo mismo. Presentamos una iniciativa, la retomamos y la vamos a solicitar que se discuta para que el reemplacamiento a los automovilistas que les toque sea con el gasto del refrendo. Pagas refrendo, tienes tus placas de manera automática. No hay un gasto, no debe haber un gasto excesivo, porque entonces ahí sí estamos anteponiendo la seguridad antes que la recaudación, y eso es lo importante que tenemos que hacer. Entre otras propuestas que haremos en esta agenda legislativa, el cáncer que hemos tenido, no solamente en el Estado de México, sino en el país, es la corrupción. Pero en el Estado de México tenemos como que la bandera clara de actos de corrupción. No se ha podido comprobar, pero cómo aparece, cómo se ve, cómo huele que hay corrupción en los casos de OHL. En esos casos pareciera que siempre hubo corrupción, pareciera que todos los contratos estuvieron ligados a entregarlos a cambio de algunas prebendas. Vamos a proponer que se cree la Comisión Especial del Legislativo para el estudio del caso OHL. Es importante que esta legislatura tome el control y que aquí verifiquemos si existió o no algún caso de corrupción, y que le digamos a la ciudadanía de manera clara que si hay actos de corrupción no lo vamos a permitir. Y si ya cumplieron con sus años y ya se les regresó el dinero, señores, regrésenos las carreteras. Eso es lo que tenemos que hacer. Refrendamos nuestro compromiso con los ciudadanos del Estado de México, con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y proponemos a los integrantes de la coalición legislativa Juntos Seguimos Haciendo Historia que nuestra agenda legislativa progresista tome un rumbo más activo al momento de hacer realidad los cambios que exige nuestro pueblo. Ya no tenemos pretextos. Que los cambios dejen de ser solo exhortos para convertirse en leyes, en hechos concretos que modifiquen la vieja estructura política que solo ha dejado corrupción, inseguridad y desempleo. La pregunta sería, ¿realmente estamos haciendo historia? La respuesta debe ser sin duda y con orgullo que sí, y que se notará en la seguridad de los ciudadanos, en sus bolsillos. Estamos a tiempo. Redoblemos esfuerzos, compañeros. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Muchas gracias.